tipos de datos los primeros que vamos a explorar va a ser el tipo de dato entero, que en inglés es integer, y por esa razón su diminutivo, o como se conoce dentro de Python, es int, de entero, de integer. Un ejemplo de este tipo de dato puede ser los números naturales: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. ¿Cómo nosotros sabemos o le preguntamos a Python si realmente es un tipo de dato entero? Porque acá yo estoy diciendo que esto es un tipo de dato entero, pero ¿cómo lo confirmamos en Python? Si nosotros le damos a Python acción, esto es una acción, imprímame el número 5. Si nosotros corremos esto, nos arroja en la consola el número 5. Ahora, si yo dentro de la acción de imprimir el número 5 le escribo la función tipo que me muestre el tipo de dato, imprímame el tipo de dato de 5. Entonces, si nosotros corremos esto, nos dice que pertenece a una clase entera. Por ahora, ignoremos esta palabra clase y centrémonos solo en entero. Vemos que estos números que ponemos acá, si lo hiciéramos con cada uno de esos números, pues nos va a arrojar que es un tipo entero. Ahora, si yo le doy 5 más 4 y voy a comentar esta línea, no, la voy a eliminar esta línea de código, 5 más 4, y corro esto, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada dentro de la consola, porque nosotros aún no le hemos dicho a Python que realmente ejecute una acción. Pero si nosotros hacemos un print de estos dos números enteros, pues nos va a arrojar el resultado, ¿cierto? Ahora le voy a decir que haga el mismo print, pero que me diga cuál es el tipo de dato de la suma de estos dos números enteros. Entonces ahí me dice que 5 más 4 es 9, que es este de acá, y que el número que salió de esa suma es un tipo entero. Ahora, ¿qué pasa si yo le digo a Python que me imprima 5 menos 4 y acá 5 por 4 y también que haga 5 dividido en 4? Vamos a ver qué pasa. Entonces nos dice que la clase es un entero del 5 más 4, que 5 menos 4 es 1, que 5 por 4 es 20 y que 5 dividido 4 es 1.25. Ahora quiero que para cada uno de ellos me arroje el tipo de dato de la operación. Entonces es acá donde nos dice que 5 más 4 es 9, que nos ejecuta la acción, que esa operación es entera, la operación de resta es también entera, que la operación de la multiplicación es entero, pero que la operación del 5 dividido 4 es un flotante. Entonces aquí ya podemos entrar a mirar los tipos de datos flotantes, que en inglés es float, y que su tipo de dato es float al igual. Ese tipo de datos es 1.0, 2.1, 4.5.5, 4.6, etc. Esos números que están divididos realmente por un punto son todos aquellos números flotantes. Y la diferencia entre los enteros y los flotantes, lo reitero, es cómo la máquina almacena esos números. En nuestro caso, y para no ir tan a profundidad, digamos, si nosotros quisiéramos almacenar 4.6 dentro de una variable, lo que va a hacer Python es coger este 4, lo va a transformar en unos y ceros, y dentro de otro espacio de memoria me va a almacenar este 6. Y me va a decir que eso está unido en espacio de memoria. Por eso, una conclusión muy básica sería que almacenar tipos de datos flotantes consume más memoria que almacenar
tipos de datos enteros. ¿Qué otras operaciones existen acá dentro de Python? Aprovechemos que ya tenemos esta parte acá. Entonces también podemos poner esto por acá, pero sin el type. Listo. Y vamos a hacer esta operación que es la división base del 5 dividido 4. También vamos a hacer el módulo de 5 dividido 4 y vamos a hacer la potenciación de 5 elevado a 4. Si corro esto, vamos a ver que 5 más 4 es 9, 5 menos 4 es 1, 5 por 4, 20, 5 dividido 4, 1.25. La parte entera, que es esta parte de acá, obtener parte entera de la división, o la parte del piso de la división, como se le llama, y esta la parte sobrante de 5 dividido 4, parte que sobra de la división. Y esta es la potenciación, 5 por 5 por 5 por 5, 625, 5 elevado a la 4. Ahora, vimos acá que el tipo de dato es flotante, que es 4.6, pero no lo comprobamos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esta misma parte, pero acá no le vamos a poner la suma, sino 4.6. Si yo corro esto, print, me faltó un paréntesis. ¿Por qué es importante el paréntesis dentro del print? Lo hablábamos que cuando Python estaba en versión 2.0, el print era simplemente esto, y ahora en la versión 3.0 se tiene algo así. Vamos a ponerlo por acá, versión 2.0, y acá versión 3.0, ¿cierto? Esto es porque ahora, por la notación y por lo que les decía que teníamos que aprender las diferentes acciones que puede tomar Python, Python decide que su sintaxis sea: vamos a hacer un print y vamos a colocarla dentro de un paréntesis qué acción quiero que me pinte. Entonces dentro del paréntesis es lo que me está diciendo: oiga, dentro de esta acción, dentro de esta acción, ¿qué hago? Dentro de esta función que es print, que es una acción,